Reciclaje de pilas y baterías, en pro de la salud del planeta. ¿Sabías que la población mundial crece de manera exponencial año tras año? Y esto cada vez aumenta más y mucho más. Esto genera que el uso de artefactos cuya fuente de energía es una pila o batería se eleve significativamente. Entre estos artefactos encontramos automóviles, celulares, juguetes de batería, lámparas y cámaras fotográficas, entre otros. Es importante resaltar que más de 110 millones de toneladas son desechadas en el mundo a rellenos sanitarios. La composición de las pilas y baterías es de metales pesados, lo cual altera la estructura química y física del suelo, aire y agua. ¿Pero qué son? Se puede separar en dos grandes grupos, pilas y baterías, pero ambas cumplen con la misma función, que es de transformar la energía química en energía eléctrica por medio de reacciones de oxidorreducción. Las pilas están compuestas por un ánodo y un cátodo en una función salina y o ácida en función de electrolito para de esta forma garantizar la reacción de oxidorreducción. Las pilas comunes contienen un cilindro en donde el cátodo está compuesto por dióxido de manganeso, grafito y otros componentes. El ánodo está compuesto de zinc y el electrolito es hidróxido de potasio. Se coloca un material aislante entre el ánodo y el cátodo para que no se genere un cortocircuito. Por otro lado, las baterías ácidas de plomo están compuestas por rejillas tanto negativas como positivas. Las rejillas positivas están compuestas por óxido de plomo y las negativas por únicamente plomo. Estas rejillas se encajan para generar 6 celdas. Las placas están sumergidas en un baño de la mezcla entre ácido sulfúrico en un 35% y agua en el 65% restante. La función que cumple esta mezcla es el transporte de electrones, es decir, el de ser electrolito. Todo está recubierto por una caja de plástico de alta densidad. Para las baterías también se debe poner un material separador entre electrodos positivos y negativos. Este tipo de batería puede generar una corriente de 12 voltios. Proceso de reciclaje de las pilas. Este se lleva a cabo desechando las pilas usadas en los contenedores especiales para ello. Estas pilas son llevadas a una planta especializada en el reciclaje de pilas usando mercurio que hace la separación de otros metales y materiales que componen las pilas para hacer la recuperación de ellas. Las pilas son sometidas a procesos de reciclaje generalmente en la industria metalúrgica, en donde se calientan en hornos hasta llegar a fundirse por la diferencia de temperaturas de fusión. De esta manera se obtiene la separación de los metales como acero en formas de barras de acero, zinc en óxido de zinc y el carbón que se usa como fuente de energía en el horno. Finalmente, los residuos del horno se usan como materia prima para la constitución de asfalto. Proceso de reciclaje de baterías ácidas de plomo. Se dirigen las baterías que se van a reciclar por un ascensor a una estación de descarga. Luego de ser descargadas, pasan por 2 trituradoras. La primera rompe las baterías en grandes pedazos, lo que permite vaciar el ácido. Posteriormente, pasan por un triturador de martillo, donde obtienen su tamaño adecuado. A partir de ahí, los fragmentos de batería pasan a tanques de flotación y hundimiento. El plástico de las baterías flotan, donde se recogen y se procesan gránulos de plástico reusable, y luego se utiliza para hacer nuevas cajas de baterías. Se hace un proceso de floculación en los tanques, para que de esta manera precipitar los metales en el fondo de los tanques, y luego poder filtrar el agua por el drenaje con concentraciones permitidas. El lodo del fondo se bombea hasta una caldera durante 10 horas. Como resultado se obtiene un bloque de 1.200 kilos de plomo, que se lleva a la refinería para ser refinado y luego se lleva a las plantas automotrices para producir nuevas baterías. El concepto de ecología industrial entra en este proceso donde los residuos sobrantes se someten a un proceso de variación, de presión y temperatura, que genera un gas que se almacena en tanques para la producción de fertilizantes. En Colombia, Pilas con el Ambiente es el programa colectivo de posconsumo liderado por la Cámara de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, en sus siglas ANDI, y conformado por las principales compañías del sector de pilas del país, para dar el cumplimiento a la resolución 1297 de julio del 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En esta resolución se presenta la formulación de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y o acumuladores. Asimismo, estipula que en los centros de acopio se podrán desarrollar actividades de separación y o clasificación de los residuos por tipo de tecnología o tipo de uso, como actividades previas a una gestión ambiental adecuada. Para este programa ha dispuesto 2 mecanismos de recepción de pilas usadas, por canal comercial y canal institucional. Este programa inicia operaciones de forma piloto desde el pasado 29 de julio del 2010 con las instalaciones de 2 puntos de recolección en Bogotá. Construir una educación ambiental acerca de la importancia de no eliminar las pilas y las baterías como un residuo común, sino que se deben colocar en recipientes adecuados y simples para así proceder a su reutilización. Reciclando las pilas se mantienen los metales pesados fuera de los vertederos y del aire. El reciclaje ahorra recursos, ya que el plástico recuperado y los metales pueden ser usados para hacer nuevas pilas.